¿Cómo están? Feliz sábado de vuelta. Estamos agradecidos a Dios para empezar un nuevo tema. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, como dice el dicho, ¿no? Así que vamos a explicar un poquito, gracias. Vamos a explicar un poquito cómo vamos a arrancar. La idea es de vuelta repartir el tema en varias partes de la manera más ordenada posible. Vamos a tratar, a diferencia de la vez pasada, de hacer un esfuerzo para participar más, para preguntar más, para leer un poco más de los materiales que haya disponibles. Siempre hay mucho material para compartir y siempre la idea es uno tener claro los conceptos por uno mismo para empezar y para saber, como dice Pedro, ¿no? O Pablo, ¿quién es el que dice para presentar con claridad, ¿no? Defensa de nuestra fe? Así que eso es importante. Y el tema, no sé si se acuerdan, ¿cuál es el tema que de ahora vamos a tener? Seguramente la introducción de la fiesta, pero después vamos a seguir. ¿Cómo es nuestro tema? ¿De qué fiesta? De las fiestas patrias. De la fiesta de fin de año, así que... Bueno, estamos en algo. Así que va a ser largo el tema. Ya falta poco para que termine el año, así que nos va a agarrar a mitad de camino. Mandamos hoy tarde ya, pero... Espiritismo del cristianismo. En realidad espiritismo cristiano, ¿no? Ahí ya vamos a mostrar la diapositiva. Pero tenía un subtítulo, no sé si se acuerdan. ¿Cómo le llamamos? Ecumenismo total. Ecumenismo total. ¿Y por qué? Vamos a hacer hoy una pequeña introducción y vamos a empezar a ver cada reunión una fracción de 10-15 minutos de una película que es sobre no el origen en sí del origen del espiritismo, pero del originador, lo que en el propio espiritismo se llama el codificador, ¿no? El Moisés, literalmente el Moisés del espiritismo, o sea, el que escribió los 5 libros base del espiritismo. Entonces vamos a ir viendo 10-15 minutitos de esa película cada vez que nos encontremos para ir sumando comprensión del tema, pero le vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Pero no oramos todavía, ¿no? ¿No? ¿Alguien? ¿Un comentario para orar? ¿Nadie? ¿Oramos? Dios y Padre, gracias te damos en este momento porque pudimos venir a encontrarnos nuevamente en este lugar como grupo de estudio. Queremos darte la gracia por ello, porque te ha hecho posible eso. Gracias por darnos la vida y la salud. Y a pesar que estamos quizás con algunas problemitas, tú nos has mantenido firmes y nos has traído aquí. Querido Padre, el tema que vamos a empezar es un tema muy importante que está revelado en tu palabra como en el Espíritu y profecía, y hoy queremos empezar a conocerlo, a plasmarlo, a entenderlo, Señor, y ayúdanos a comprenderlo. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes y dale sabiduría a José, que levante la cara de los sacerdotes. También bendice a los hermanos que nos han llegado y dale la necesidad de poder venir, a aquellos que hemos invitado también, si es tu voluntad que ellos puedan estar en este lugar. Gracias por todo lo que nos das. También te agradezco por que Diego nos acompañe y espero que nos siga acompañando en el futuro. En el nombre de Jesús te lo oramos todo esto y lo agradecemos. Amén. Me olvidé decir bienvenida a nuestro querido amigo Diego, que nos acompaña a partir de hoy, así que estamos contentos. Vamos a hacer una pequeña base bíblica. Después miramos el video un cortito tiempo y seguimos con unas citas de la hermana Juan, y eso vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a abrir 2 Tesalonicenses capítulo 2, el texto que debiera ser conocido por nosotros. No vamos a leer todo,
Y vamos a leer solamente 3 versículos, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito. Segunda parte, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 9 y 10. ¿Alguien quiera leer? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén, muchas gracias, Diego. Fíjense que acá yo le voy a adelantar algo, ¿no? El siguiente detalle. Uno puede buscar en internet muchos sermones adventistas sobre este tema, ¿no? Sobre el espiritismo, que en realidad en internet lo vamos a encontrar con otro nombre, generalmente nadie casi coloca este nombre, o nadie coloca este nombre. Vamos a escuchar mucho la frase espiritismo moderno. ¿Alguien escuchó? Sí. ¿Y qué concepto tienen de espiritismo moderno? ¿Te escucharon alguna vez ese título? ¿No? Diego, Eliseo, Eduardo, Carlos. ¿Sí? ¿Y por qué se referirá a moderno? ¿Por qué tendrá que especificarse por moderno? Y lo que le quería decir era que podemos, yo hace mucho tiempo vengo buscando videos, sermones en realidad, ¿no? De cualquier forma, que traten este tema, que es el que nosotros empezamos hoy, y a menos que ustedes encuentren algo diferente y compartan después, yo les cuento mi experiencia. En todos los casos, yo me he dado cuenta que sermones adventistas, si bien ocupan esta descripción, esta identificación que hace la hermana White, que es la que usa y la que acuña este término espiritismo moderno, pero cuando se dan los sermones adventistas, pastores o laicos, le dan la categoría de moderno simplemente porque estamos en el siglo XX, siglo XXI. ¿Me explico? Y son pocos los que lo relacionan el tema de moderno por la cuestión de 1844. ¿Se entiende? O sea, si la hermana Joy le llama espiritismo moderno, que es la descripción, la identificación que ella más usa, es por relación a este espiritismo al santuario celestial, no por otra cosa. ¿Me explico? Y específicamente por 1844. O sea, si hay un espiritismo moderno, es porque hay un espiritismo que tiene un odio particular por Daniel 8:14. ¿Me explico? O sea, si hay un espiritismo moderno, es porque este espiritismo tiene un interés particular por falsificar Daniel 8:14 y todo lo que implica con 1844. ¿Se entiende? Y no por esa fecha, porque esa fecha llegó, vino y se fue para cualquiera, sino por el tema particular de lo poco que cada vez más escuchamos en nuestro púlpito adventista también, que tiene que ver con lo que es expiación final. ¿Y qué tiene que ver
¿Qué es la expiación final? Básicamente, es la salvación en su proceso final, vamos a llamarlo así, ¿me parece? ¿Por qué eso es su proceso final? Porque volvemos a lo mismo. En el santuario se hacía una vez al año esto, ¿se acuerdan? En el pueblo de Israel. Y solamente los que eran considerados puros en ese día podían empezar el año de nuevo, o sea, estaban libres, ¿no? Limpios totalmente. Entonces, si hay un espiritismo moderno, si hay un espiritismo cristiano, es porque a este proceso final de salvación se le contrapone otra oferta. ¿Cuál es la oferta del espiritismo cristiano? Un ecumenismo total, ¿sí? Contrario a una salvación. Y acá viene el punto, ¿no? La salvación, si bien es para todos, la pregunta más simple que podemos hacer, si bien la salvación es ofrecida a todos, ¿todos se van a salvar? No. Entonces, si la salvación no es de todos, es porque hay, como dice la hermana Juay, un cielo que ganar y un infierno que rehuir. No sé si conocen esa cita de la hermana Juay, les debo para la próxima. Ella dice, no, tenemos un cielo que ganar y un infierno que escapar, ¿no? O rehuir, ¿no es cierto? Sin embargo, el ofrecimiento del espiritismo cristiano, vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días, de estos sábados que nos juntemos, que ofrece un ecumenismo total. ¿Qué significa? Que la totalidad puede unirse y la oferta que tiene básicamente es salvación para todos. ¿Sí? Entre comillas le podemos poner. Ese es el proceso que se vive a partir de la confrontación entre el mensaje final de Daniel 8:14 y el mensaje final del espiritismo. ¿Por qué decimos mensaje final del espiritismo? Porque el espiritismo, ¿desde cuándo existe? Y ahí viene el punto, ¿no? Si trazamos una línea hasta el versículo que leyó Diego, que es 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10, ¿no? Leímos. Hay algo muy interesante. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ya vamos a ver un poquito, vamos a recordar. ¿Desde dónde? Recordemos lo que leímos. ¿Quién dice que se va a manifestar, según el versículo que leímos, que se leyó del 8 al 10? ¿Quién se va a manifestar según el versículo 8? Dice el inicuo. ¿Quién es el inicuo? Según este versículo, deberíamos, como pueblo de Dios, tener de memoria conocido este capítulo, porque si nos decimos adventistas es porque estamos esperando lo que dice el versículo 8. ¿Qué va a pasar con este inicuo? Versículo 8. Ya se leyó el versículo, si lo quieren repasar. Será manifestado. Sí, pero después, ¿qué le va a pasar? El Señor lo matará. Ajá. El espíritu de su boca y destruirá con acción resplandor de su venida. Ajá, entonces, ¿quién dice lo va a destruir? El Señor. Dice en su venida, ¿sí o no? Sí. ¿Pero qué venida es esa? ¿La primera o la segunda? Dice con el resplandor. Ajá, el resplandor de su venida. ¿Esa es la primera o la segunda? Pregunta, ¿la primera venida fue con resplandor? La segunda.
La C es la segunda. ¿Cómo sabemos que es la segunda venida? Bueno, hay que leer todo el capítulo nomás. Con el resplandor. Sí, habría que leer todo de vuelta el capítulo para recordar de quién está hablando. Eso lo deberíamos saber bien al dedillo. El punto es que si tenemos duda hay que leer nomás todo el capítulo. Sí, Pablo está hablando de la segunda venida. Y entonces, si en la segunda venida dice Dios va a destruir a este inicuo, significa que este personaje que aparece profetizado va a estar, ¿qué cosa? Totalmente activo a la segunda venida. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Pero hay un detalle muy interesante que dice que sí se va a manifestar, sí Jesús lo va a destruir con el resplandor de su venida, pero el versículo 9 da en la tecla un detalle. ¿Cuál detalle? En el versículo 9. Señales de prodigios mentirosos. Es por Sí, pero operación. antes Ese inicuo dice que viene por operación de Satanás. ahí está, antes de que aparezcan eso, lo que ustedes mencionan ahí, ¿no es cierto? Señales, milagros y Claro. prodigios, dice que todo eso es a consecuencia de que, versículo 9, este inicuo, dice, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, Es por obras. es por operación de Satanás, es por obra de Satanás. O sea, si este personaje, este poder, va a ser un personaje tan contrario al interés de Dios que el propio Jesús lo va a destruir con el resplandor de su venida, es algo a tener demasiado en cuenta, no solamente que ya queda claro en el versículo, pero el versículo 9 dice que este poder va a aparecer por, obra dice, obra de Satanás. de Satanás. Y si este personaje o este poder va a aparecer por obra de Satanás, significa que no es Satanás, ¿sí o no? O sea, Satanás lo va a traer, dice, a la acción, pero ¿qué sensación nos da de que va a aparecer por obra de Satanás? Satanás va a estar, así como leemos, totalmente manifiesto, o cómo se va a manifestar Satanás. ¿Se entiende la pregunta? A través de él. Exactamente, o sea, no es que dice Satanás se va a presentar y Jesús va a volver y lo va a destruir, no. Dice que este es el poder que se va a levantar, pero se va a levantar porque detrás del levantamiento de este poder, versículo 9, ¿quién está? O sea que Satanás tiene un interés particular por levantar a este poder. ¿Hasta ahí estamos o no? Y este poder es totalmente anticristiano. ¿Por qué? Porque Cristo mismo viene y lo destruye. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, ¿quién es este poder? Como adventistas deberíamos saber quién es el inicuo de segunda de Tesalonicenses. Estamos haciendo un mini repaso, mini repaso. Roma. ¿Quién es? El propio papado, ¿sí? Este poder no es nada más y nada menos que el papado. Ahora, el papado se autodenomina desde el día que nació como la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros identificamos a este poder como el papado, como vamos a llamarlo así, la iglesia cristiana, católica, cómo puede ser de que el cristianismo, que se autodenomina como la única iglesia verdadera de Cristo, dice que en realidad deviene por obra de Satanás y Cristo mismo lo va a destruir? ¿Por qué? ¿Con qué otro, para no desviarnos de tema, con qué otro nombre se lo presenta al papado? Con la bestia, con lo pequeño. Ajá.
la bestia compuesta por Apocalipsis. Son todos esos símbolos de la Biblia, pero para ser más específico, su característica de contrario a Cristo, hay un nombre. El inicuo, el hijo de pecado, el hombre de pecado. Hay varios, ¿no es cierto? Pero uno en particular. El hijo de perdición. Uno en particular, Anticristo. ahí está. Uno en particular, de todos son válidos, pero uno en particular que lo define más que otro como realmente, como dice el versículo, totalmente contrario a Cristo, hasta el punto que lo va a destruir, ¿no? O sea que era el famoso anticristo, ¿sí? Que no es otra cosa que el propio papado, deviene por obra de Satanás. Ahora es muy interesante con no vamos a cambiar el tema, pero la palabra anticristo es algo muy estudiado y se entiende fácilmente. Decimos anticristo y inmediatamente, acá Eduardo nos puede ayudar, la mente puede creer que es alguien contrario a Cristo y punto, ¿no? Anti humedad, anti todo, ¿no? Anticristo, pero en realidad la palabra usada en griego es una que traducida en español sería en lugar de, ¿sí? Entonces es un poder que está en lugar de Cristo o se presenta como si fuera Cristo, ¿sí? Sí. Yo tenía entendido por lo menos anticristo, el anti es un pronombre que se antepone y que se opone o antepone a Cristo. Cuando hablamos de vicarius, que viene del latín, significa el representante o el que ocupa el lugar del ausente. El santo vicepresidente ocupa el lugar del presidente cuando este no está. Claro, así que sería sí, exactamente, es el lugar de, o vice, podríamos decir que es una palabra sería el vicario, más sería el que se opone a el anti. Claro, el detalle es que está la discusión de los que dicen no, la palabra anticristo refiere más a contrario. Pero en realidad uno, por la descripción profética, uno ve, no es que se presenta abiertamente como contrario, sino que se presenta como siendo el representante de, Que ocupa el lugar de. como que justamente es Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces tiene más fuerza de alguien que a todas luces se presenta como cristiano, pero su obra es totalmente en contra de, ¿no? Como que tiene ese juego de palabras que es una descripción, creo yo, perfecta para demostrar que es una máscara de cristianismo, pero que en realidad obra todo aquello que es contrario a Cristo, y el versículo lo demuestra. Y nuestro detalle, no vamos a estudiar de papado, pretendidamente lo tenemos que tener claro porque el papado es quien es. Sin embargo, dice que si el papado va a levantarse a un nivel de anticristianismo tan poderoso que Cristo tiene la necesidad de venir y destruirlo, la pregunta es, hoy el poder papal está absolutamente vivo con toda la fuerza que describe esta parte del versículo, hoy, 2025. No, ¿por qué no? Porque hoy, porque todavía esto es futuro. Está bien, podemos decir Cristo mismo lo va a destruir, pero podemos creer que el papado va a existir hasta que viene Cristo, lo destruye y listo, pero no. Según lo que dice la profecía, dice que todavía está, dice porque ya está hablando el espíritu de iniquidad, y solamente espera hasta el versículo 7, que sea quitado del medio y que ahora lo impide, y entonces va a ser manifestado. Hay Ahí, algo que está impidiendo todavía que esto se manifieste con bueno, ahí su rostro.
hay que tener cuidado con todo el capítulo 2 porque increíblemente va mostrando un tiempo tras otro y ese tiempo tenemos que recordar que ya está cumplido. ¿Por qué? Porque ya se manifestó el papado cuando fue quitado ¿quién? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Hasta ahí estamos. Pero acá vemos que de vuelta va a haber una manifestación y que va a llegar hasta la segunda venida. No sé si se entiende a lo que vamos. Pero como no vamos a detenernos en este capítulo, queremos detenernos que, pero ojo, ahí lo que dice Eduardo, ¿no? Se repite la historia. Se repite la historia. ¿Por qué? Porque hubo falta en la época que se pusiera a un costado qué poder, el Imperio Romano, para que surja el papado. Listo. Esa historia se repite según Apocalipsis 13. Hace falta que un poder quede como en segundo plano y asuma de vuelta el poder el papado. ¿Y ese poder quién es? Aunque no es nuestro tema de hoy, esa historia se repite. Capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13 del Apocalipsis, y el poder que se va a poner a un costado, no es nuestro tema, pero el poder que se va a poner a un costado, pero no va a dejar de existir para que el papado surja, no es nada más y nada menos que el imperio de nuestra época, que no es otro quien, sino Estados Unidos. Ahora, independientemente que la historia se repita y que surja de vuelta el papado, dice específicamente que en ambos casos fue por obra de Satanás. Y entonces acá viene el detalle. Vamos a darle un tiempo a esto. ¿Qué falta entre hoy y este tiempo en que surja con todo el poder el papado? Pero primeramente habíamos preguntado por qué hoy no tiene todo ese poder. ¿Qué pasó antes? Fue herido. ¿En qué año? 1798. 1798. ¿Alguien tiene alguna abuela que nació cerca de esa fecha? Sí, pero no murió. ¿En serio? ¿Algún bisabuelo? ¿Nadie? ¿Nadie? Pero en esa fecha, un detalle. Creo que Guillermo Miller nació antes de 1798. No estoy seguro. Porque yo tenía casi 50 años cuando empezó a estudiar la medicina. Alguien pues se quiere buscar si sabe la fecha o para el próximo. Es un detalle interesante. Ahora, el punto es que acá el papado fue herido. ¿Y qué falta para que vuelva al poder entre hoy y el día que vuelva a tener todo el poder? ¿Qué significa que tenga todo el poder? Hagamos un poquito de memoria así rápido. ¿Qué significa que tenga todo el poder la Iglesia Católica? Que se junten todas las religiones. Por ahí, hay un detalle por ahí, muy bien, pero cuando decimos que la Iglesia Católica vuelva a tener el poder que antes tuvo, básicamente, ¿qué significa? Cuando se quite la ley dominical. Exactamente, ahí vamos. 1782. ¿1782? 1844, 49 falleció. 15 de febrero. 2 años casi exactos. Qué interesante. ¿Cuántos años tenía Miller para allá? 82, 92, 18. 16 años. 16 años. Y eso ocurrió el 25 de febrero y él nació el 12 de febrero. Así que 16 años. Qué bárbaro. La hermana, usted dijo, ¿no es cierto?, la ley dominical. Bien, ahora el tema es básicamente por qué esta ley, y no nos vamos a ir de tema a la ley y lo que significa, pero por qué esta ley le daría al papado todo el poder que hoy no tiene. ¿Por qué? Básicamente porque, dos palabras, ¿por qué? Porque una ley aparentemente inocente le daría el poder absoluto al papado. ¿Por qué? Hay un detalle que tenemos que recordar. Esta ley
básicamente es que la iglesia Debo guardar un día. vamos a ponerlo así, la iglesia, vamos a ponerle bien simple así, manda al Estado, ¿sí o no? Ese es el problema. ¿Se entiende? Y si la iglesia le manda al Estado, vamos a ser bien simple, básicamente eso significa persecución. ¿Persecución con C? ¿O con S? Ya voy a matar. Porque eso no es lo conmigo. ¿Nadie recuerda? Está bien, no. Si es con Z, es con revólver. Si es con S, con espada. A ver, ¿quién revisa con S o con C? Bueno, ¿y por qué hay persecución? Y cerramos ahí y volvemos un poquito acá para atrás. ¿Por qué? Está bien aquí. ¿Por qué persecución? ¿A quién o a qué y por qué? No sé. ¿Lo eliminó acá? ¿Por qué y por quién? Familia. ¿Por qué persecución? Carlos, ¿por qué? No le hablo, no tengo condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Un detalle nomás y seguimos. ¿Por qué habría persecución a consecuencia de esta ley y qué tiene que ver la iglesia que le manda al Estado? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la profecía. Seguro que sí, pero ¿por qué una iglesia tiene la voluntad de perseguir? Obviamente que va a perseguir con el poder que le da el Estado, porque por sí mismo no puede, porque no tiene medios. Y también porque para que no se predique la verdad. Va por ahí la cosa. Como no todos van a estar unidos a la voluntad única que la iglesia quiere establecer, y va a haber un grupito chiquito. ¿Usted va a estar, hermana, en ese grupo chiquito o no? No, todavía. Solo Dios sabe. No, pero ¿cómo que solo Dios sabe? Uno ya tiene que saber, hermano. Mira que el grupo Uno chiquito. tiene que tener la decisión, hermano. Ah, sí. Ah, ahí sí, Porque hermano. hacemos la voluntad del Señor. Exactamente. Entonces, a ese grupo chiquito, a la cual no se sujeta a este orden establecido, y simplemente por eso viene la persecución. Ahora, volviendo atrás, si Satanás va a producir este regreso al poder del papado, significa que si acá fue herido, significa que de acá a acá, ¿quién está obrando? ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Sí. Si acá perdió todo el poder y acá va a recuperar todo el poder, y dice el versículo de Tesalonicenses que es por obra de Satanás que vuelve, significa que desde acá hasta acá está obrando Satanás para que vuelva el papado, ¿sí o no? Sí. Sí. Y el detalle entonces viene acá, entre 1798 y hoy, ¿qué fecha hay? ¿Se entiende? ¿Qué fecha importante hay? 1844. Nuestra querida fecha, ¿no es cierto?, de 1844. Desde acá dice que el papado empieza a obrar, por el versículo que leímos, para que vuelva. Decimos que acá hay y está una fecha específica. Decimos que el resultado final va a ser persecución. ¿Qué versículo recordamos de Apocalipsis que revela esto? El versículo 13. 12, 17. 12:17. ¿Por qué 12:17? Porque
si leemos todo el capítulo y recordamos que también habla del papado, vemos que al final, ¿se acuerdan el último sábado que nos juntamos, hablamos del remanente? Ese remanente que va a ser perseguido, evidentemente está en el camino de esta obra de Satanás hasta que el papado vuelva. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Entonces, si entendemos esto, si recordamos, mejor dicho, esto, significa que a este obra de Satanás para que el papado vuelva, este pueblo ¿sí? Este pueblo en forma particular está en el camino de Satanás para que finalmente encuentre un tropiezo para el regreso del papado, ¿sí o no? Y aunque la profecía dice que va a volver Satanás, hoy nos toca enfrentar esta realidad. ¿Cuál realidad? De que vemos una obra de Satanás en constante crecimiento y la necesidad de, como pueblo, no solamente entender esta realidad, sino enfrentar esta realidad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y cuál es esa realidad? Y esa realidad, en realidad, es el espiritismo cristiano. O sea, mientras todo el mundo se está uniendo, ecumenismo total, para que vuelva el Satanás al poder a través del papado, hay también un llamado al mundo, pero por otro lado, por parte del pueblo de Dios. Satanás con su ley, el domingo, este pueblo, guardador de esta ley, que es la ley de Dios. ¿Se acuerdan cómo era el domingo definido por Elena de Juárez? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en los sábados anteriores? ¿Cómo Falso sábado. le dice básicamente la hermana Juárez al domingo? Le dice falso sábado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué era? Porque en realidad lo que dice el catolicismo y el papado es que toda la santidad del sábado, por autoridad de la Iglesia, toda la santidad del sábado pasó al domingo. ¿Qué significa eso? Que todo aquellos versículos que uno encuentra en la Biblia y que dice sábado, en realidad, según la Iglesia Católica, hay que entenderlo aplicado al domingo y no al séptimo día. O sea, no importa en qué parte de la Biblia usted habla que diga sábado. Si dice sábado, hay que entender domingo. ¿Se entiende el punto? Eso es lo que se establece. Ahora, hay un detalle acá. ¿Cuándo empezó la obra del espiritismo? ¿Cuándo? En el mundo. ¿Cuándo empezó la obra del espiritismo? En el jardín de Edén. Vamos a Génesis, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Génesis 3, pero vamos a cerrar con un detalle acá y después vemos unos 10-15 minutitos el video. Génesis, alguien que quiera leer, 3, 1 al 6, vamos a leer los 6 versículos. Sí, vamos a leer esos versículos. Leo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió. Así
como ella. Es muy interesante. Hay mucho para decir, ¿no es cierto? Pero sabemos que, en pocas palabras, ¿por qué le denominamos que el espiritismo nace ahí? Y de paso, hay que definir espiritismo. Pero eso vamos a ir, cada sábado que nos vamos juntando, vamos a ir definiendo cada vez en forma más detallada. Por lo pronto, nos quedamos que la base del espiritismo hay dos cosas que resaltan en este versículo, para resumir. ¿Qué es lo primero que resalta de estos versículos? De lo que dice, del mensaje de Satanás. ¿Qué es lo primero que Satanás le dice No moriréis. a esta pareja? Contrario a Dios, no moriréis. Un detalle. ¿Qué dice Pablo sobre el pecado? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea que Satanás, si está diciendo no moriréis, ¿qué es lo que está diciendo? Me está contradiciendo. Está contradiciendo, pero lo que está diciendo es que violar la ley No trae la muerte. no trae la muerte. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? O sea, no hay problema con violar la ley, ¿sí o no? No hay problema con la ley. No. Dios no tenía no solamente razón, sino que no pasa nada. La ley, violar la ley no trae la muerte. ¿Sí? O en otras palabras, ¿qué cosa? La muerte no existe. ¿Sí o no? ¿La muerte existe o no? No existe. Según esta doctrina, ¿sí? La muerte no existe. ¿Cómo que no existe si uno ve la muerte? No. Y ahí empieza, ¿no?, la filosofía de que existe o no existe. ¿Y cuál es el otro gran punto de estos versículos que leímos? Es una historia conocida, lo leímos 1000 veces, pero ¿cómo podemos resumir lo segundo que se le dice a la pareja? A ver, convengamos con algo. ¿Este fue el primer pecado o no? No el pecado original, como lo dice la Iglesia Católica, pero ¿fue el primer pecado, sí o no? En la tierra, por lo menos. ¿Sí o no? Sí. Bien, y en este primer pecado se le dijo eso, ¿y qué más se le dijo? Para que tengan, Iban a ser como para que Dios. sean tentados, ¿no? Exactamente. Dice, Versículo un 5. detalle antes de leer el 6. Cuando le dice, no moriréis, versículo 5, fíjense que dice, el día que comieres de él, ¿qué es lo contrario a no moriréis? Vida. El versículo 5. ¿Qué es lo contrario a no moriréis según Satanás? El versículo 5. ¿Se entiende? Seréis dioses, no moriréis. No. Conoceréis No, el bien y el mal. es muy interesante. Bueno, después viene el 6, pero contrario al no moriréis, porque Satanás le dice, Dios te dice que morirás, yo te digo, no morirás, sino que, o sea, no es que vas a morir, sino que vas a, y ahí está el versículo 5. No Como Dios. no dice eso. 5, versículo 5. Acá el entero de todas y Dice, el día que comiere y beber, serán abiertos vuestros ojos. y será como Perdón. Y seréis Ahí como está, dioses, sí. sabiendo el bien Ahí y el está, mal. seréis como dioses sabiendo el bien. Ese era el detalle, sí, seréis como dioses, pero por el siguiente detalle, gracias. Sí, seréis como dioses, ¿en qué sentido? ¿No? sabiendo el mal y el bien. O sea que el bien es igual al mal
y es igual a divinidad. ¿Se entiende? Ahí yo me estaba confundiendo que no estaba en el 5 ese, después viene el 6, sí, perdón. Entonces, seréis como Dios, seréis divino, en la medida en que no haga distinción entre el bien y el mal. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el versículo por lo menos. Entonces, no vas a morir, sino que vas a alcanzar la divinidad. O sea, ¿cuál es la manera de alcanzar la divinidad? Ir por fuera de la ley de Dios, creer que la muerte no existe y entender, según esta doctrina, que el bien y el mal son lo mismo. No hay diferencia, en pocas palabras, entre el bien y el mal. Pregunta, ¿la ley de Dios establece la diferencia entre el bien y el mal? Sí, pero sin embargo, a la oferta acá es que la divinidad se alcanza no distinguiendo entre el bien y el mal, que son iguales. Y ahí viene lo segundo, que versículo 6, ¿qué es lo segundo? Y de esto uno puede sacar mucho, ¿no? Pero pensamos en lo segundo nomás. ¿Cuál es lo segundo? Este es lo primero, ¿y cuál es lo segundo? ¿Qué va a ser sabio? Para alcanzar la sabiduría. Ajá. Y con eso sucedió también. Ahí está. Entonces hay sabiduría. Eso es lo segundo que se ofrece. ¿Qué tipo de sabiduría? ¿Dice algo el versículo o no? ¿O qué tipo de sabiduría sería la que se alcanzaría? ¿Vieron que en el 5, qué dice? En el 5 dice, ¿habla del saber o no el 5? Sí. Dice, sabrás el bien y el mal. Así que, ¿qué tipo de sabiduría es la que se alcanzaría? El saber lo que sabe Dios. Esta sabiduría Diferenciar el bien y el mal. de estar tanto del lado del bien como del mal, y todo termina en no moriréis, serás divino, pero hay un camino, ese es el detalle que queremos señalar. ¿Por qué queremos señalar este detalle? Se hace mucho hincapié cuando uno escucha sermones adventistas, sobre todo, que se hace mucho hincapié en la doctrina del estado de los muertos, el no moriréis, y es correcto, pero si hay algo que hoy, 2025, no se está hablando en la iglesia, es de este segundo punto, es de la sabiduría, que es espiritista, que es satánica, pero es una sabiduría que afecta a la ley de Dios y que está ofreciendo no distinguir entre el bien y el mal. O sea, mientras aparentemente podemos estar seguros de que los muertos no existen, podemos estar siendo consumidos por una sabiduría que no sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Me explico lo que voy? O sea, no tiene sentido que yo me cuide de esto y no me cuide de esto, porque es un combo completo. Y vamos a darnos cuenta a medida que vayamos estudiando, porque vamos a decir así, habrá un pueblo adventista que no va a ir a prenderle una vela a una virgen o a creer en el milagro de una virgen, pero puede ser que esté aceptando un libro que le diga que de alguna manera no hay diferencia entre el bien y el mal, a tal punto que tenga alguna forma de alcanzar la divinidad. ¿Se entiende? Y estamos hablando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Me tiento a contarles algo, pero no sé si les cuento. No cuente, hermano, porque no queremos meter la segunda parte. Voy a contar algo que me pasó, no voy a decir ni dónde ni con quién, así no pasamos por chismosos. En privado les cuento. Manda por WhatsApp. Fui a la casa de un pastor
y estaban mirando en DVD cuando existía, en la época de los DVD no existía todavía, estaban mirando un video que rápido me llamó la atención porque yo lo conocía casualmente, de pura casualidad yo conocía el video. Y el video era de un pastor evangélico, joven, en jean, en remera, zapatilla, un pastor estadounidense, evangélico. Ya me llamó la atención de que en la casa de una familia pastoral se estuviera viendo un sermón evangélico. Bueno, uno podría decir, algo está rescatando, algo se está preparando, lo que sea. Voy a hacer corta la historia. El detalle es que este pastor evangélico es conocido por promover de que somos parte de Dios. Y una demostración de que somos parte, según este pastor, de que somos parte de Dios, es que espíritu, dice este pastor, en hebreo es respiración. Y como todos respiramos, todos tenemos el Espíritu de Dios, y como todos tenemos el Espíritu de Dios, somos parte de Dios. Esa es la conclusión a la que llega este pastor. Y esta familia adventista estaba mirando este video con toda la alegría del mundo. Y si quieren, les cuento más. Muchos jóvenes adventistas estaban enamorados de estos videos cortos de este pastor evangélico y se estaba difundiendo como pólvora en el lugar que yo estaba. O sea, pretendemos ser cuidadosos con la doctrina del estado de los muertos, pero estamos... lejos de la sabiduría. No, al contrario, cerca, y ese es el problema. Cerca de la sabiduría satánica, que en algún punto te está diciendo que como hijo de Dios, sos parte de Dios. ¿Se entiende a lo que vamos? O sea, ¿de qué se va a tratar estas reuniones que vamos a tener sobre el espiritismo cristiano? No vamos a hablar tanto de esto como de esto, ¿se entiende? O sea que si hoy la reunión vale para entender que acá es donde estamos siendo afectados como pueblo de Dios, ganamos la batalla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto es como que lo tenemos un poco o bastante claro, o deberíamos tenerlo bastante claro, pero resulta ser de que todo lo que pueda derivar de un tipo de sabiduría que lleva a esta conclusión puede venir en forma de libro, en forma de video, en forma de sermón, en forma de ¿qué más? Ayúdenme. Un alimento. Podría ser de una filosofía de alimentación. O sea, la filosofía, la sabiduría que hay detrás del espiritismo es mucho más específico, es mucho más enredado, es mucho más mezclado con el cristianismo de lo que uno pretende. Por eso es espiritismo cristiano, o si queremos, esta sabiduría del Edén mezclado con todo el Evangelio. Y cerramos el círculo acá, decíamos, si el espiritismo empezó acá, ¿por qué la hermana Joy, desde 1844 y con las misiones que empieza a tener, le llama espiritismo moderno o le llama espiritismo cristiano? ¿Qué lo hace diferente al espiritismo de toda la vida? ¿Me explico? Esa es la pregunta. ¿Alguien se anima a una respuesta? ¿Por qué el espiritismo que se le revela a la hermana Joy, del cual es del tiempo del fin, distinto al espiritismo de toda la vida, desde el jardín del Edén? ¿Qué tiene este espiritismo después de 1844 que no tiene este espiritismo que nació en el Edén y que duró 4000 años? ¿Se entiende el punto? ¿Cuál es la diferencia? Les escucho. Sí, acá tengo Me parece que es una pequeña cita para... comunicación con los tipos.
Y en realidad, sí. El, En realidad, si recordamos el caso más conocido de la Biblia, ¿cuál? Samuel, El de Samuel, diríamos que no, porque ya ocurrió, sí, bueno, nos comunicamos. pero hubo una comunicación o no. ¿Se le dio un mensaje a Saúl o no? Se le dio un mensaje A través de un medio. a través de un medio. O sea, el espiritismo, en su característica básica, siempre es igual en el sentido de que no va a cambiar de esta mentira original. El punto, entonces, ¿qué será que lo hace más distinto que lo ya básico? El título cristiano. Por ahí puede ser, por ahí puede ser. yo que le llama espiritismo moderno porque usa nuevos métodos, o sea, la media masiva de comunicación, por ejemplo. Podría ser, pero en detalle volvemos sobre lo mismo. Moderno no es porque es siglo XXI Internet. La hermana White identifica este espiritismo como un espiritismo que afecta el mensaje de 1844. Y que yo sepa, en 1844 no existía Internet. ¿Se entiende? No porque no haya un medio que sea eso, pero porque Dios le revela en forma muy específica vamos a ver desde ya 1844, como un espiritismo absolutamente renovado para la época del tiempo del fin. ¿Qué será que lo podría hacer distinto? Igual, pero más específico, más dañoso, más venenoso todavía, más disfrazado si se quiere. Claro, puede ser también a través de las escrituras. ¿Cómo sería esa De hermano? las escrituras que están todas alteradas. Vamos por ahí la cosa y vamos a leer una cita. El detalle a no perder en cuenta, y eso puede ser una gran conclusión de hoy, es que acá yo anoté y les digo. Yo les leo lo que yo anoté, ¿no? Un poquito. Si el engaño del estado de los muertos está desde el Edén, como vimos, y el papado lo viene predicando desde que existe, ¿no es cierto?, con el tema del estado de los muertos, ¿qué hace el espiritismo moderno diferente? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no es cierto? Primera conclusión, el espiritismo moderno no es el espiritismo de siempre. O sea, si nos vamos a juntar acá 2, 3, 4 sábados para hablar de que los muertos están muertos y que no, entonces no nos juntemos nomás. Porque ya sabemos. ¿Se entiende? Yo me cansé de ver videos, sermones adventistas donde te dicen vamos a hablar del espiritismo moderno y te terminan hablando de Walt Disney, del satanismo, de los medios masivos de comunicación, ¿de qué más? Anoche escuché uno que habla de la serie esta de los bisones contra vampiros, ¿cómo es? El de Crepúsculo, ¿sí? De Harry Potter. O sea, dice, vamos a hablar del espiritismo moderno y me terminan hablando de Crepúsculo, de vampiros contra zombies, ¿no? ¿Cómo es? Vampiros contra Lobos. Vampiros contra lobos, o sea, no, espera, no me hable de vampiros contra lobos. La hermana Juan no me habló de vampiros contra lobos. Sabemos que el estado de los muertos es estado de los muertos, pero si me vas a hablar del espiritismo moderno como el espiritismo de siempre, no me estás hablando del espiritismo moderno. Otro detalle. Entonces, yo lo definí así, ustedes a ver si me acompañan, cualquier cosa, esto sigue. Así como por la forma que fue revelada la hermana White, el espiritismo moderno no es otra cosa que la falsificación de la verdad presente. ¿Sí? O sea, es agarrar la verdad presente y trastocarla en base a estos dos grandes principios. Especialmente en este punto. ¿Sí? Si le queremos hacer más simple, es el evangelio falsificado, no algo que se contrapone,
sino algo que se presenta como siendo el Evangelio. Porque, a ver, pregunta, desde el jardín del Edén hasta acá nos faltó una fecha. Acá nace el papado, ¿no es cierto? Todo este periodo del papado. Yo solo pregunto, ¿el papado es cristianismo o no? ¿Pero es cristianismo? Está bien, cristianismo disfrazado. ¿Pero qué es entonces si no es cristianismo? Hermana, ¿la Iglesia Católica es cristiana? ¿Sí o no? Preguntamos. Así dicen, Pero nosotros preguntamos, ¿es cristiana o no es cristiana la Iglesia Católica? No. ¿Y si no es cristiana, qué es? Solo Y en realidad hay una cita de la hermana Pay que está en el Conflicto de los Siglos. Y les digo la página si quieren anotar. 54, por lo menos en la edición en papel, ¿no es cierto? Conflicto de los siglos, 54. Y es muy interesante porque en forma directa dice así, vamos para hacerlo corto, dice así: el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor, su espíritu dominó a la iglesia. ¿Sí? Así que el catolicismo, según la profecía, ¿qué es? paganismo disfrazado de cristianismo. Exactamente. No es otra cosa que el paganismo de toda la vida, pero disfrazado de cristianismo. Así que el paganismo murió, no, solo se disfrazó. ¿Cuántos años duró el paganismo? Desde el jardín del Edén hasta que nació el papado, ¿cuántos años más o menos? Más o menos. No me falle. ¿Cuántos años vi? Desde el jardín del Edén hasta el papado, ¿cuántos años? Es Más o 1000 y pico de años. 2000 años. ¿Seguro? 4.000 años. 4000 años, claro. 2000. ¿Sí o no? Sí. 4.000 años de paganismo, ¿sí o no? Redondeando, por supuesto. No, me queda un poquito más. No, ¿por qué? Sí, Hasta que nació Cristo, ¿cuántos años? 1950. No, para. 4.000 4.000 años, años. ¿sí o no? Sí, más o menos. Supuestamente murió el paganismo, ¿sí o no? Pero no, se disfrazó de cristianismo y eso resultó en catolicismo. ¿Hasta cuándo? Hasta acá. 1260 años, ¿sí o no? Y acá viene la gran pregunta del millón. Cuando cae el papado y hasta que vuelva, entre acá y acá, ¿quién está? Hoy, desde que el papado... Estados Unidos. ¿Pero qué poder religioso? Está bien, entonces. ¿Y por qué le decimos apóstata? Porque al final, ¿es cristiano o no es cristiano? Este mundo protestante evangélico, ¿es cristiano o no es cristiano? En parte sí, cuando nació, ¿sí o no? Lutero, todos los reformadores, pero no terminaron, dice la hermana Joy, de salir de Babilonia, o sea que quedaron a mitad de salir y quedaron mitad adentro. Y en esa mezcla de no querer terminar de salir, Dios manda el mensaje de 1844 para que aquella iglesia que no terminaron de salir de Babilonia con su doctrina salgan totalmente. Pero solo una parte quiso salir y acá estamos, ¿sí o no? Una parte muy chiquitita. Y la otra parte se quedó donde estaba. Y básicamente
ese mundo evangélico protestante que quedó se puede resumir en estos dos grandes libros, ¿no? El mundo evangélico, especialmente el estadounidense, busca que los 10 mandamientos sean respetados por el gobierno de los Estados Unidos. Y es muy interesante este libro porque ¿alguien ubica a este pastor evangélico? Que creo que ya está fallecido, ya no. Sí. Pat Robertson, sí, muy conocido del Club 700, ¿se acuerdan del famoso Club 700? Que salía antes en no sé en qué canal. En cortes, en cada 3 salía pequeños cortes de media hora. Bien. El punto es que el mundo evangélico en general busca el apoyo del gobierno de Estados Unidos para que dice las 10 ofensas, los 10 mandamientos, no sean ofensas, sino sean declarados por ley en Estados Unidos. Y el otro gran sector del mundo evangélico o protestante en realidad derivó en el pentecostalismo. Es muy interesante este libro, yo creo que está en PDF por ahí si alguien lo quiere. Se llama El cristianismo carismático mundial. ¿Por qué un cristianismo carismático? Porque, ¿qué es el movimiento carismático? ¿Por qué se habla del carisma? Cuando habla del carisma, ¿de qué habla el mundo evangélico? Y el mundo pentecostal. ¿Sabemos? Un movimiento que recibe el Espíritu Santo. El carisma, que se le llama así, no es nada más, nada menos que aparentemente los dones del Espíritu Santo. Exactamente. Y es muy interesante uno repasando toda la historia del mundo pentecostal, y todo está básicamente a nivel mundial desde que empezó a surgir allá por la década de 1900 hasta hoy, y cómo se propagó en todo el mundo, donde se hace un fuertísimo énfasis en la manifestación del Espíritu Santo, en diferentes formas, y con todos los mensajes particulares y demás, y por supuesto una variedad de pentecostalismo, una variedad de iglesias evangélicas aparentemente, pero coinciden siempre en un punto, ¿no? Y ese punto en el que coinciden es que obviamente que aquel grupito que surgió en 1844 no son más que unos desquiciados, y coinciden en otra cosa también, que la unidad es necesaria en el cristianismo para que vuelvan las 10 leyes, pero con el poder del Estado. Y hay algo muy interesante también, tanto el mundo evangélico como el mundo pentecostal creen que el día de reposo realmente pasó del sábado al domingo. Entonces, ese es el poder que está entre acá y acá. Pero según la profecía hay otro poder, ¿sí o no? Que desde que el papado fue herido dice que pretende que vuelva. Y ahí es donde le podemos poner al espiritismo en forma bien concreta, porque a ver, acá obra para que el papado vuelva. Evidentemente, y acá viene un triple grupo muy interesante. Todas las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales buscan ¿qué cosa? La alianza con el papado para que juntos, dice, vuelvan al poder. Listo. Así que acá ya hay unidad. O sea, en pocas palabras, tienen su propio evangelio, ¿sí o no? Sus propias formas de entender los 10 mandamientos y cómo debe ser vivida, aparentemente por ley. La Roma que está esperando, y con esta gran ayuda que le está dando el mundo evangélico pentecostal, tiene su propio evangelio, ¿sí o no? El Evangelio según Roma. Es muy interesante este libro, si alguien quiere. Analiza todo lo que es realmente la doctrina del papado, porque a veces como que realmente a dónde apunta su interpretación de la Biblia, qué tipo de evangelio tiene.
Y es muy interesante porque este es uno de los pocos evangélicos conservadores o protestantes conservadores que tiene enemistad contra las doctrinas católicas y no es adventista. Y es un libro excelente, ¿no? Y habla cuál es el verdadero evangelio de Roma, ¿sí? Así que estos muchachos de acá no son muy amigos de y son evangélicos también. Y dentro de ese evangelio de Roma hay algo muy interesante con lo que tiene que ver con visiones y demás. ¿Se acuerdan de la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo? Muchos dicen, yo no la veo porque es muy sangrienta, así. Pero yo me acuerdo, yo estaba en Chile en esa época, les cuento así rapidito, algo corto nomás. Yo estaba colportando en Chile y tristemente viene el director, no era pastor, pero viene el director de colportaje y nos dice un día de semana, 7 de la mañana me acuerdo, porque hacíamos el culto temprano, desayunábamos, hacíamos la meditación y nos íbamos. Y ese día de la meditación viene todo eufórico, todo contento y dice, no saben la peliculaza que les traigo. O sea, vino a hacer promoción porque todo el mundo adventista estaba loco con La Pasión de Cristo, porque aparentemente era una película novedosa y totalmente bien bíblica, bien descriptiva. El detalle es que no sé, acá en Argentina cuando salió, ¿alguien recuerda el año? ¿2005 por ahí era? ¿O 2004? ¿2002, 2003, 2004 por ahí, no me acuerdo? El asunto es que, no sé acá en Argentina, pero en Chile salió el comentario y era muy fuerte, o sea, alguien se encargó de largar el comentario. Acá yo me acuerdo que en Resistencia trabajaban en el Instituto de Resistencia, fue una gran revolución para la iglesia y la escuela, que los alumnos iban a ver la película. Bueno, yo no sé cómo se hizo tanta promoción adentro de la iglesia. Bueno, se corrió la bolilla de que estaba de alguna forma basada también en el escrito de Inés White. Bueno, ahí eso es lo que yo no sé quién, cómo y dónde y por qué, pero en Chile fue también, evidentemente, muy fuerte la supuesta veracidad de que Mel Gibson, el actor, se basó en el deseado de toda la gente para hacer la película. Y te lo defendían a muerte en Chile cuando estuve ahí. Era eso lo que pasó, entonces era una película que había que ver, que era meritoria de poder considerarla, de poder meditarla, etc. Pero estudiando un poco, después salieron muy pocas voces que se hicieron muy poco eco dentro de la iglesia, no como lo otro, y hasta que finalmente salió la verdad a la luz, que en realidad Mel Gibson ni por cerca quiso saber algo con Elena de Juan, y aunque es verdad que Mel Gibson en algún punto tiene cercanía con el adventismo, pero esa es otra historia, Mel Gibson se basó en este libro para hacer La Pasión de Cristo. O sea que este libro, este que está acá, esto es La Pasión de Cristo, la película, esto es el guión. No el guión, sino la base de la película. De acá salió el guión y después la película. Pero lo interesante es que esta, entre comillas, santa que uno lo ve ahí, tuvo las famosas estigmas y visiones, así como tuvo la hermana White. Y en todas esas visiones, que se le aparecía a la Virgen, le da el detalle de supuestamente cómo sufrió Cristo. Y punto por punto de lo que ella vio acá es lo que Mel Gibson hizo. Pero lo interesante es que esta mujer visionaria y seguidora de María es de 1774. Es bien de acá atrásito, de por acá. O sea, Mel Gibson nos trae a Hollywood lo que, por obra y gracia de manifestaciones espiritistas, esta santa católica recibió.
y todo el pueblo adventista contento. Entonces, a ver, no estamos hablando de una película que me dice que los muertos siguen vivos, estamos hablando de un cristianismo en una película como la de Mel Gibson, y resulta que nosotros salimos todos contentos encima de decir que fue el Espíritu Santo el que le reveló a Mel Gibson. ¿Se entiende a qué grado de locura llegamos? Pero el detalle es que, no sé si me están siguiendo, tenemos el Evangelio de Roma, ¿sí o no? Y ese evangelio que en manifestaciones espiritistas se le revela a una monja los sufrimientos de Cristo. Llegamos a nuestra época, Mel Gibson hace una película y nosotros contentos promocionando ese evangelio de Roma, ¿sí o no? Tenemos el otro evangelio que ya sabemos que está queriendo que Estados Unidos imponga las 10 leyes para que se terminen las 10 ofensas según. Pero si decimos que el papado está esperando ser ayudado, el mundo evangélico protestante que rechazó el mensaje del primer, el segundo y el tercer ángel, que están obrando a su manera, despreciando todo ese mensaje, nos queda finalmente la obra directa de Satanás. Y dijimos, ¿por qué se llama moderno? Interesantemente, acá está el libro, ¿no? El Evangelio según el Espiritismo. Y si tenemos dudas de este es el autor, este es el seudónimo, Alan Kardec, francés, vamos a hablar de él. Este autor, este francés, lo que hace es reinventar el cristianismo según el espiritismo. Y en pocas palabras, este espiritismo del cual habla el conflicto de los siglos, y vamos a verlo el próximo sábado, muy interesantemente hay una cita en el conflicto de los siglos que directamente habla de este libro y de la obra que se comenzó con esto. Muy interesantemente, no está con nombre y apellido, pero está directamente de lo que se hizo. Yo tengo acá uno, tengo otro, pero en realidad son 5 libros. ¿Vieron que está Patriarca, Profeta, Profeta y Reyes, les ha dado a toda la gente, Hechos del Apóstol y Conflicto, que son 5? Casualmente, o si quieren, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Bueno, el espiritismo también tiene sus 5 códigos. Este es uno de los 5. Entre los 5, vamos a ver el próximo sábado que nos juntemos, son 5 libros que se llaman la codificación espiritista. Con los 5 libros se pretende completar de Génesis y Apocalipsis todo el evangelio cristiano según el espiritismo, totalmente renovado. Pero después de esta fecha, si nos queda duda por qué se le llama espiritismo cristiano, déjenme leerle, acá hay un libro muy interesante que lo sacó Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, de todas las religiones. Y aunque parezca mentira, esto lo vamos a ir viendo, están todos. Y entre todo este compendio también está la Iglesia Adventista. O sea, esto lo sacó Ciudad de Buenos Aires hablando de todas las iglesias y religiones que hay en Argentina representadas. Están los adventistas y en un apartado también están los espiritistas. Y muy interesantemente dice, si alguien tiene dudas sobre por qué espiritismo cristiano, la hermana White lo llama, déjenme leerle una cita de este libro, ¿sí? Y que acá ya lo tengo separado, entonces me conviene más leerlo acá que de acá, ¿sí? Dice, así como Cristo dijo, no vengo a destruir la ley sino a cumplirla, ¿se acuerdan? ¿Dónde dijo eso? ¿En el Sermón del Monte o no? El espiritismo dice también, no vengo a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla. ¿Cómo?
Satanás hablando dice, yo vengo a cumplir la ley cristiana. Dice este autor, ¿no? El espiritismo no enseña nada contrario a lo que enseñó Cristo. Pero, ahí viene el pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que se dijo bajo la forma alegórica. O sea, Cristo dice habló en forma alegórica, entonces el espiritismo viene a interpretar en forma más completa. Dice, el espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos, está hablando de profecía, lo que Cristo anunció. El espiritismo viene a reparar el cumplimiento de las cosas futuras. Es pues el espiritismo obra de Cristo. Es pues el espiritismo lo que Él mismo, Cristo, preside, así como a la regeneración que se opera y que prepara el reino de Dios en la tierra, como igualmente Cristo lo anunció. ¿Entendimos la ferocidad con la que se presenta el espiritismo como siendo el cristianismo más puro que va a traer el reino de Dios en la tierra? ¿Se entiende la dimensión de lo que estamos hablando? Que este espiritismo para nada se presenta contrario. O sea que cuando lamentablemente en el mundo adventista empezamos a hablar que de los bisones, no sé, los zombies, los vampiros, que Hollywood, que... No, pará. El espiritismo moderno me está diciendo que es la obra acabada de Cristo trayendo el reino de Dios y la ley de Dios en la tierra. Entonces, este espiritismo, el verdadero espiritismo, se presenta en la vereda de enfrente o en la vereda a favor. Yo le diría que ni siquiera la vereda a favor, sino que se presenta como siendo el único cristianismo verdadero. No apoyando el cristianismo, a ver si se entiende. El espiritismo no se presenta apoyando el cristianismo. El espiritismo se presenta siendo cristiano 200%. O sea, ¿cuál es la iglesia de Cristo en la tierra? El espiritismo. A ese nivel estamos. Y aunque parezca mentira, la profecía, la palabra de Dios dice que el cristianismo en general, leímos el versículo, ¿no es cierto? Dice que todo el mundo cristiano, el católico, el pentecostal, el evangélico, Dios quiera no el adventista, pero ya estamos viendo que la cosa viene mal dentro de la iglesia. Todo, dice la profecía, se van a unir bajo este cristianismo y no bajo otro cristianismo. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Entendemos para dónde está la batalla o no entendemos para dónde está la batalla? Que Dios nos ayude, que el último versículo que se había leído en Tesalonicenses, ¿qué decía? El 10 creo que es, ¿sí? Que se leyó al principio, dice que todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que, ¿cuál es el remedio para todo esto? La verdad. Dice recibir el amor de la verdad, o sea, no es solamente tenerla. Y como pueblo adventista, Dios nos ha dejado el espíritu de profecía, entonces a la ley y al testimonio, si no vamos a caer con toda seguridad bajo el espiritismo cristiano y nosotros vamos a estar festejando, así como en su momento se festejó la película de Mel Gibson, ¿no? Amén. Amén.